hace como menos de 2 meses y esta es mi tercera mudanza. Que se me acercó la de seguridad y dijo, tengan cuidado con los celulares, con las cámaras que están grabando. Unos te entretienen y otros te lo arrebatan. En Cuba no hay algo así, que tú pares de momento en medio de la carretera porque hay una aduana con escáneres. Uno viene de Cuba y todavía como que le da cierto miedo. Y ellos cuando vieron nuestros pasaportes de Cuba, la verdad que esperaban mucho más cuando vi este superbus. Quiero hacerles una comparación. Este bus entre Chile y Cuba. Hola mis tarequeadores, para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y soy una cubana en Chile. Hoy me estoy mudando por tercera vez desde que llegué acá a Chile hace como menos de 2 meses y esta es mi tercera mudanza. Bueno, hoy les voy a estar enseñando cómo es toda esta vaina, en qué nos vamos, hacia dónde vamos. Así que acompáñenme porque en este canal ustedes saben cómo comienzan las cosas, pero no cómo terminan. Miren qué desastre hay de todo. Ya están los colchones extendidos. Le vamos a devolver a nuestro amigo los colchones y muchísimas cosas que hay aquí que él nos la prestó. Mi amor, ¿qué haces? Retractilando con precinta transparente, así como le decimos en Cuba. Aquí están los pomos de aceite. Gente, esto está bueno. Los plumones. Miren acá la merienda para el camino. Ya casi estamos idos. Mi mamá. Para agüita, eso no se puede quedar. Es que lo más sencillo que ustedes crean para nosotros ahora tiene un valor incalculable. Porque todo fue comprado con un esfuerzo enorme. Y ustedes dirán, Nauri, pero es que aceite, todas estas cosas que ustedes se llevan de comer, hay en Chile, hay donde quiera. Pero tengan en cuenta que nosotros somos una familia numerosa y que ya hicimos todo ese gasto. Así que nos lo llevamos porque hay que aprovechar. De verdad, todavía estamos en esa situación. Ya vendimos otras cosas como el refrigerador y la lavadora, que fue lo más costoso que nos compramos para alquilarnos aquí. En un rato vamos a estar marchando hacia la terminal y les contaré cómo es todo esto. O sea, la terminal de buses, ¿cuál es? ¿Cuál será? Bueno, ahora vamos a hacer lo que hay que hacer cada vez que uno Va a salir y es encomendarse a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, por el tiempo que hemos estado aquí. Ahora, Señor, bendícenos y danos un buen viaje. Abre todos nuestros caminos para el lugar donde vamos y que todo sea para bien. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Por ustedes, por nosotros también. vamos. Adiós, casitas, adiós. Ya tenemos todo esto aquí y falta aún. Todo el mundo va a llegar a la terminal con sus maletines de rueditas y todo eso. Y nosotros vamos a llegar con bolsos presentados como buenos cubanos. Vamos a ser muy llamativos en la terminal. ¿De dónde son esa gente? Que esta gente son de pueblo. A la mamá y adelante. Estos dos amigos que nos van a llevar, nos va a hacer el favor de llevar a esta patrulla cubana a la terminal. Hay un solo bulto que yo quiero ver cuando lo pesen, cuánto pesa. Está entre los 20 y los 30 kilos. Y podemos llevar 30 kilos por cada uno. Y ya estamos en la terminal El Rodoviario y vamos a estar viajando por la empresa de buses Pullman Bus. ¿Cuántas opciones hay para viajar? Para usted tomar diferentes empresas de buses, la que más le acomode, la que más sea económica, la que se adapte al día que usted quiere viajar. Miren, todas esas taquillas que ven ahí son diferentes empresas de buses. Si usted va cotizando, va diciendo, oiga, ¿en cuánto está el precio? No es el día que quiero, pero vamos a estar ahora 24 horas de viaje, porque vamos a... ¿Qué producción no diga? A Santiago. Santiago de Chile. Paso 1, vamos a chequear. Bueno, pues no hay que chequear. Yo acostumbrada a que en Cuba usted tiene que chequear 3 horas antes para montarse su bus. Pues aquí usted llega simplemente y espera que llegue el bus. Hay que chequear antes. Pero sí, en el papel dicen que hay que llegar por lo menos 15 minutos antes de que llegue el bus para uno poner el equipaje, que va por abajo y bueno. Y les cuento que Pullman Bus, esta empresa de buses, está fundada desde 1940 y es la segunda empresa más grande de buses en Chile. Estuve leyendo que los buses que no tienen más de 6 años de uso, entonces, o sea, deben estar por ahí buenos, creo yo. Ya les estaré contando, miren. Como ustedes saben, en este canal somos de vejiga difícil, así que vamos a ir al baño. Me tuve que traer mi propio papel porque aquí no hay papel en el baño, cosa que me impresiona mucho porque en todos los baños que he ido de Chile hay papel, pero bueno, yo siempre soy una cubana preparada y miren, me traje mi
papelitos. Noten cómo todo el mundo anda con maleticas y nosotros andamos con bolsos entrecintados. Miren cuántos paquetes y miren qué estampa esta de mi bebé. ¿Estás preocupado por el horario? No, el problema es que se me acercó la de seguridad y dijo, tengan cuidado con los celulares, con las cámaras que están grabando. Unos te entretienen y otros te lo arrebatan. Entonces he estado atento y informándoselo a ustedes y a Nauri al mismo tiempo, porque Nauri estaba para el baño y no lo sabía, anda con el celular muy feliz. Me has dejado fría, Lisander. Yo pensé que al ser este lugar cerrado como que no había problema que te pudieran arrebatar el celular o algo así. Wow. Hay que brincarle cerca y hay una sola puerta, pero está abierta. Bueno, vamos a cuidarnos, no vaya a ser que ahora mismo pase alguien y nos arrebate el celular. Deseenos suerte. Por fin pudimos subir al bus, fue una locura total porque aunque el peso del equipaje que traíamos por debajo en el bus estaba por debajo realmente, pero traíamos más bultos, o sea, era una maleta de 30 kilos por persona y nosotros trajimos como 2 bultos por cada uno y no en maletas, en los bultos que ustedes vieron. Entonces lo que hicimos fue que nos dijeron, ok, pueden pasarlo, pero lo cobramos 5,000 pesos. Esta guagua de Pullman Bus tiene 2 plantas. En esta de acá abajo solo caben 12 personas. Estos que son dobles cuesta un solo pasaje 52,500 pesos. Me costó este asientico mío. Y el de mi mamá, como es de la parte donde hay una sola persona y como que tiene más privacidad, entonces 54,500 pesos. Hace 2 horas 20 minutos que salimos de Iquique. Eso te lo va poniendo ahí, me parece súper bueno porque uno va calculando, dice, han pasado 20 horas, faltan 4 para llegar. Para los despistados como yo que a veces no miramos la hora de salida. Acabamos de hacer una parada de unos 15 minutos en la aduana. Esto es completamente nuevo para nosotros. Miren ahí, Lisander. Lisander me está alumbrando para tener mejor iluminación para ustedes, mis carregadores. Ustedes saben que Lisander es editor, luminotécnico, camarógrafo, de todo. Yo haciendo así, hablando muy así y él huyendo. Bueno, pues les cuento, porque en Cuba no hay algo así, que tú pares de momento en medio de la carretera porque hay una aduana con escáneres y todo, escáneres de los maletines, de tu equipaje que llevas por encima, pero eso era un dibujo lo que estaba pasando, era una comedia. Todas las personas con sus maletas ahí en fila y nosotros con nuestros bultos, nuestros bolsos, presenta a los salvajes. Les cuento que hay 3 modalidades de sillas para usted hacer el viaje en estos buses. Las sillas semicamas, que son las que se recuestan solo un poquito más parecido como a los buses de Cuba, diría yo, que no es para viajes largos como este. Están las sillas salón cama, como mi mamá que va, mira, rica. Y luego están los asientos premium, que cuestan más de 100,000 pesos. Y esto sí, te recuestas completo, pero bueno, ahí no nos da el dinerito, la plata ahora. Más adelante, Dios mediante. Esas son las opciones que tiene y escogimos como la opción intermedia. Para ir más cómodo porque son 24 horas de vuelo. Gracias. Y por supuesto seguimos con la vejiga difícil, segunda vez en el video que vamos al baño, pero no puedo dejar de mostrarles y el baño de estas guaguas de la empresa Pullman Bus. Entonces miren, acá está la puerta para mujeres y para hombres, y aquí se abre, bien estrechito, solamente 2 Nauri, tiene su llave para echar agua, entra para tomar agua. Me parece muy bien, muy bueno que un baño tenga para tomar agua, porque a veces uno está muriéndose de sed porque no trajo suficiente agua o porque no hacen las paradas suficientes para tomar agua. Por supuesto, el pollo de arroz con pollo aquí, mira, tiene hasta la tapita para ponerla. Botón verde para urinario y presionar botón rojo para inodoro. Esto de aquí no sé qué es. Me imagino que por ahí hay los pipis y los caballeros. Y para los papeles tiene este pequeño cestico de ahí. Chiquito, pero bien acomodado. Ahora sí, se me quedan allá afuera. Qué difícil es de abrir la puerta esta de aquí. Para ir al baño me vas a tener que acompañar porque la señora del frente me ha tenido que abrir la puerta todas las veces. Así que para la otra me acompañas. Ahora van a ver mi atuendo real de viajar. Y ahora sí estoy lista, miren, ya con mis chanclas, mis medias bien felpuditas, mi pijama bien felpudito. Me dejé este mismo abrigo porque a mí no me gusta estar con cosas que me toquen mucho el cuello, a menos que haga mucho frío. Y Lisander también, con las chancletas que todavía tienen polvo. Pero le traigo un buzo también a Lisander para que se cambie el pantalón este de mezclilla, este jean, y ande más cómodo. Todavía nos quedan 21
horas de viaje. Seguimos tarequeando. Y después de 3 horas 20, llegamos a Tocopilla. ¿Conocen ustedes Tocopilla? ¿Han estado en Tocopilla? Saludos a todos los Tocopilleros. Qué cosa tan bonita ha pasado. Ahora mismo pasaron a inspeccionar el bus los carabineros. Y nosotros un poco así, ¿sabes? Porque, a ver, bueno, nosotros estamos en proceso de regularización, ya pasamos por la PDI, tenemos los papeles, o sea, que indican que estamos en proceso, pero aún así, uno viene de Cuba y todavía como que le da cierto miedo. Y ellos cuando vieron nuestros pasaportes de Cuba nos dijeron de vacaciones y nosotros no, vamos a quedarnos. Y ellos, bueno, ¿y qué tal les ha parecido Chile? Y nosotros, nos ha encantado Chile, una bendición, estamos amando Chile. Y ellos súper contentos, nos sonrieron, hablaron con nosotros. Es otro nivel, o sea, aquí los militares, la policía, nos apagaron y las luces estamos bajo la estrella. Qué bendición aquí, el que todo lo que tiene que ver con policía traten bien a uno y cuando uno dice cubano, se alegran. Qué bonito de verdad, qué bonita la libertad. Es las 9 en punto de la noche ahora mismo y estamos en Antofagasta. Me he quedado impresionada. Qué bonito todo, como hay luces, edificios, negocios. Y eso que es de noche y casi nos vemos así por la ventana del bus, pero está precioso. Un abrazote para todos mis suscriptores de Antofagasta que me escriben. Hoy 20 de la mañana y según Google Maps estamos entre Cañaral, Puerto Flamenco y la tropa está perdida. Lisander, la mama y Katy Seguido. Es las 8:20 de la mañana y estamos en la terminal de buses de La Serena. Y aquí estuvimos comprando empanada de pino para desayunar algo. Miren ya cómo va cambiando el paisaje. Acá como hay sus matitas, qué cosita más linda. Y estamos esperando a que limpien nuestro bus allí. Así que han sido como unos 15 minutos aquí en la terminal de La Serena. ¿Cómo pasaste la noche? La noche fue difícil, la verdad, porque los asientos no son muy cómodos, entonces tenía que virarme 10 minutos para este lado así, 10 minutos para el otro, 10 minutos con los pies para abajo y 10 minutos subiendo los pies para la cabecera de Katy, que estaba Katy, y mis pies así de cuernos de reno. Tremendo. Y así dormimos todos. Ahora sí vamos a nuestro desayuno. Empanada de pino que me costó 2.400 pesos y el refresco que ya lo traíamos a la casa. Por provecho. Lo que más me gusta de este bus es, primeramente, lo que acabo de descubrir. Y es que acá, en este cartel que ustedes están viendo, ponen el nombre del chofer que está conduciendo y la cantidad de tiempo que ha hecho. Por ejemplo, aquí dice que ha conducido 2 horas 11 minutos. Y según un papel que estuve leyendo frente al baño, dice que un chofer no puede estar más de 5 horas manejando. Y se cumple porque ahí hemos visto que ha cambiado. Eso me encantó. O sea que yo puedo ir ahora y decir, Demetrio, hola, ¿cómo está Demetrio? Ya casi tiene que descansar. Entonces eso está muy bueno. También me gustó mucho la limpieza. La limpieza que hay aquí en este bus. Pasan con una bolsita recogiendo los vasitos, los nailitos de comida. Y eso es muy bueno porque hace que haya un buen ambiente. Incluso pasó hace un rato rociando algo que era, no sé si era un aromatizante o algo así. Ahora, estos asientos, a ver, nunca mis pies van a tocar con esto de acá, que es donde se ponen los pies. Jamás. Este bus no está hecho para personas pequeñitas como yo. La forma del asiento, no sé, tiene una forma así como que curva, que uno queda así, con la cabeza así. Tienes que acomodarte para un lado, para el otro, para poder sentirte un poco cómodo y no puedes tener un largo sueño sin acomodarte. Otra cosa, los bombillitos estos de acá. Muy lindo. Uno entra y dice, ay, qué hermoso, pero no te dejan dormir. Tú ves a todas las personas, se tiran su abrigo en la cara y no es por frío, porque no hace frío acá adentro. Muy bueno es por los bombillitos, que jamás el bus va a estar completamente oscuro o bastante oscuro para poder agarrar un sueño. Nos enteramos tarde que es mejor en la planta alta que en la planta baja.
Nosotros estamos en la planta baja del bus. No tiene espacio para poner las maletas, el equipaje que tú traes por encima. Por eso tuvimos que apilarlo todo aquí. Y como ustedes saben que nosotros somos una familia numerosa, mire cómo está todo. Menos mal atrás pasito y que caímos atrás todos. Porque si llegamos a sentarnos delante, no sé qué hubiéramos hecho con el equipaje de más. Estuvimos probando todos los puertos aquí de los audífonos. Allá, Katy, por allá, mami, y ninguno funciona. Nos quedamos con deseos de escuchar la película de allá, que han pasado varias, muy bueno eso, pero entonces no escuchamos lo que están diciendo, porque hay que escucharlo con audífonos. La verdad que esperaba mucho más cuando vi este super bus, pero sí hay una realidad. Está mejor que cualquier bus en el que me haya montado en Cuba. O sea, ningún autobús de Cuba es así, que usted recueste el asiento bastante y que tenga esta parte de los pies donde apoyarlos, aunque sea por acá, aunque no me lleguen al fondo. Pero imaginen hacer 12, 20 horas de viaje en un bus donde usted vaya así recto todo el tiempo. Bueno, eso es Cuba. Solo que estamos un poco exigentes, ya chilenizándonos aquí. Me ha encantado esto, que hayan opciones. O sea, que tienes poco dinero, compraste para una semicama. Que tienes un poquito más, salón cama. Pero que tienes más dinerito, entonces compras una cama premium. Ahí aspiramos llegar un día o a un avión. En las 2 en punto y estamos a 2 horas 30 de Santiago de Cuba. Hay Cubita de Santiago de Chile. Pero ahora quiero hacerles una comparación con los precios de este bus entre Chile y Cuba. Por ejemplo, el salario mínimo en Chile es de $550. O sea, un asiento promedio de salón cama está costando $65. Pero en Cuba el salario mínimo es de $10 solamente el mes. Estamos hablando del mes. Y una reservación en un bus desde Oriente, donde yo vivía, hasta la capital, me costaba $49. Y en una semicama, ni siquiera estos tipos de asientos que se reclinan, que son más cómodos, no. En Cuba solo existen las semicamas. 16 horas y el salario mínimo mensual es de $10. Así que ustedes saquen cuenta la diferencia entre países. ¡Que viva Chile! Llegamos a la terminal San Borja de Santiago de Chile, caballeros. Y miren quién me está esperando aquí. Ay, ustedes lo conocen, ya es tarequeador. Y su esposa a los tarequeadores, ¿ven? Ustedes saben, vamos a tarequear unos días por aquí, por Santiago de Chile. Vamos a ver las sorpresas que nos esperan. ¿Qué tú crees? ¿Me va a gustar Santiago de Chile? Te va a encantar, no te vas a querer ir. A mí no me gusta, a mí me encanta. Vamos a ver. Chao, ya saben, los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, miren toda la familia acá. La mamá hasta va cargada ya. Denle like, compartan y nos vemos en otro video para tarequear. Chao.